por venir un jueves, yo os agradezco mucho que estéis aquí, ya veréis que nos lo vamos a pasar súper bien. Y tengo que decir una cosa que me hace muchísima ilusión, porque yo he dado conferencias a gente en empresas, gente desayunando, pero nunca había dado una conferencia a gente tomando su cubatita, así que espero que lo disfrutéis muchísimo. No bebáis mucho, porque a mí yo bebo mucho poco, no se me nota porque camino igual, pero vosotros sí os hay que cuidar, ¿vale? Entonces, os voy a poner un trocito de mi vida un poco laboral y de mi trayectoria para que podáis conocerme un poquito y ya comenzamos. Y vais a ver que hablo de todos los temas sin ningún tipo de problema, luego me podéis hacer al final todas las preguntas que queráis y ya veréis que va a ser, bueno, espero que os guste mucho. No hay nada que se la ponga por menos. Si ella dice una cosa, va por ella. Enseñar una parte de ti, ¿no? Y solo el riesgo de querer enseñar el alma, yo ya me tienes para toda la vida. Los telespectadores han decidido que el ganador de esta segunda edición de Tú sí que vales sea Miriam. La vida es una decisión. Nunca dejéis que el mundo cambie vuestra sonrisa. Soy cantante, actriz y conferenciante internacional y mi historia comienza, bueno, con unos papis que eran muy jovencitos y apenas tenían medios económicos. Además, bueno, estaban metidos en temas complicados, pero mi madre se queda embarazada, decide tirar adelante a pesar de las circunstancias, cosa que yo doy gracias porque por eso estoy aquí con todos vosotros, si no sería imposible. Y al poquito tiempo de nacer, los médicos se dan cuenta de que yo no respondo bien a los estímulos, de que se me cae la cabecita hacia adelante, que me dejan por la noche en una posición y yo no me muevo toda la noche de esa posición. Entonces mi madre dice, a lo mejor puede ser una niña un poco vaga o le pasa algo, vamos a comprobar por si acaso, ¿no? Entonces, cuando me llevan al neurólogo y me hacen las pruebas pertinentes, un médico súper positivo y súper esperanzador le dice a mi madre biológica que he nacido con una parálisis cerebral, una falta de oxígeno en el cerebro que me afectaría a la parte locomotora de las piernas, que no iba a poder hablar, que no iba a poder llevar una vida normal y que si acaso a los 15 años como mucho me arrastraría por el suelo utilizando los codos. Fijaros qué esperanzador y qué optimista el hombre. Total, vamos. Mi madre con 17 años que tenía, pues ¿qué hace? Toma la segunda decisión más generosa de su vida y también de la mía, que es darme en adopción a una persona, a una familia que sí que pudiera, bueno, pues tener esos medios para sacarme adelante. Y fijaros, porque casi de la noche a la mañana me convierto en la pequeña nada más y nada menos que de 7 hermanos, o sea, yo era hija única de padres jóvenes y de repente acabo siendo la pequeña de 7 hermanos y me vuelven a llevar al médico. Entonces el médico vuelve a decir, ha pasado
tiene una parálisis cerebral en el momento del parto, no va a poder hablar, no va a poder llevar una vida normal. No me callo ni debajo del agua, de hecho me dedico a hablar. ¿Y qué hace esta vez mi madre de la familia Fernández? Lo que le dice al médico es: usted no sabe lo que dice, pega un portazo y se va a mi madre. Claro, el médico se queda flipando y va con mis hermanos a casa y le dice a mi padre y a ellos: ha dicho el médico que no se va a poder mover y que tiene una parálisis cerebral. Es cierto que dependiendo del tiempo que el cerebro esté sin oxígeno, la parálisis cerebral puede ser más grande, menos grande, pero en ese momento no se sabía y tenían que intentarlo. Entonces, ¿qué hizo mi familia? No nos vamos a rendir antes de tiempo, ya veremos cómo le afecta, pero no vamos a decir que no antes de siquiera ponernos a intentarlo. Entonces, en ese momento, que yo era muy chiquitita, empiezan a hacer juegos familiares conmigo, como por ejemplo el trenecito. Se ponía mi familia, me agarraban de la cinturita, iban todos juntos cantando canciones y así procuraban que aunque yo estuviera agarrada, pero por lo menos tomara una postura de estar, bueno, pues más erguida, ¿no? Luego mi padre, mi nuevo padre, el de la familia Fernández, me tumbaba en el sofá y me agarraba las piernecitas haciendo como el movimiento de la bicicleta para flexionar y estirar las piernas y me decía: Miri, esto es la bicicleta, ¿dónde quieres ir hoy? Y yo le decía siempre: a Disney, con las princesas. Todavía no he ido a Disney, ¿vale? O sea, pero mi padre me motivaba: me tienes que llevar a Disney también. Bueno, luego os lo presento, que luego entro con el tema amoríos y sé que os encanta eso, ¿eh? Pero bueno, entonces, la cuestión es que mis hermanas también agarraban un caramelito porque yo necesitaba una motivación para moverme. Si no, yo no me movía del sitio. Me decían: Miri, ¿quieres el caramelito? Y yo: sí, pues ven a por ello, ¿no? Entonces yo intentaba ir por el suelo y tal. Y el día menos pensado, cuando yo tenía 4 años, un día cualquiera, de repente me dicen: Miri, ¿quieres caramelito? Y yo: sí, pues ven a por ello. Y di mi primer paso en contra de todo pronóstico. Os podéis imaginar la fiesta que salió en mi casa, todos: campeona, campeona. Y va mi hermana la mayor, que tiene un carácter que no os podéis imaginar, y dice: pues ahora vamos a llevar a la niña a la consulta del médico y le vamos a restregar. Y todos: hombre, chaval, tampoco hace falta. Pues sí, pues vamos a ir, pero con el caramelito, no vaya a ser que la niña nos deje mal. Y total, que me llevan a la consulta del médico. ¿Y qué era lo que quería ese médico realmente? Lo que quería mi hermana demostrarle. Bueno, pues que a la hora de emitir mi diagnóstico, solo había tenido en cuenta la parte científica del asunto. La manchita negra del escáner, la forma de mis pies, mi equilibrio. Pero se había olvidado de 3 factores fundamentales que siempre que están en aquello que hacemos lo pueden cambiar todo. Que es el esfuerzo, la entrega y sobre todo el amor. Ese médico no contaba con que yo tenía un equipo que no se iba a rendir antes de salir al terreno de juego, ¿no? Pero claro, ese fue el primer paso de luego muchísimos, porque a partir de ese momento tuve que ir todos los días de lunes a viernes a una rehabilitación muy heavy y me acompañaba mi hermana Charola mayor. Yo no iba al cole ni nada, yo iba a rehabilitación todos los días y no recuerdo más que un ejercicio, hacíamos un montón, pero había uno en concreto que sí que recuerdo, que es que la fisio me agarraba, yo todavía no me tenía en pie, ¿vale? Entonces ella me agarraba, me sostenía de la cintura, me soltaba y yo ya, claro, me estaba cayendo. Y en ese momento que me estaba cayendo de ella, me empujaba más fuerte para que me cayera más rápido. Podéis imaginar, mi hermana, al primer empujón no decía nada, al segundo ya le empezaba a salir como humo por la nariz y al tercero ya le montaba un pollo a la fisio de ¿por qué empujas a la niña? Que no sé qué. Claro, ella como adulta y yo como niña no entendíamos por qué cada vez que intentaba sostenerme, esa señora me empujaba. Pero, con unas pocas palabras, la fisio ayudó a mi hermana a entenderlo todo, porque dijo: mira, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida que es muy importante que desde muy chiquitita aprenda a que si se va a caer, coloque las manos, se cubra la cabeza, esquive muebles, lo que haga falta. Es decir, aprendí 2 cosas fundamentales con el tiempo. La primera, caerme con un estilo tremendo. Total y absoluto. O sea, yo muchas veces digo que me caigo y todavía no me he movido. He aprendido a desarrollar como un reflejo
Pero si estás quieta, no, que me estoy cayendo. Entonces me caigo tan lento que me da tiempo eso a decir, freno con la cabeza o mejor con el codo, venga, mejor con el codo. Esquivo un mueble, me tomo un café, bueno, el café no da tiempo, pero me caigo súper lento, ¿no? Aprendí eso, a caerme con mucho estilo, pero también aprendí otra cosa, que era lo que quería enseñarme la fisio sin querer, que la única manera de avanzar en la vida es levantándote cada vez que te caes. Y esa fisio sin querer me estaba enseñando a desarrollar el carácter para que si ella me empujaba 20 veces, yo fuera capaz de levantarme 21. Y luego mi madre hacía el ejercicio contrario en casa. A mí me daba mucha vergüenza reconocer que me había caído porque era una niña muy presumida, ¿no? Entonces, yo a lo mejor estaba en el salón, me caía, y si la fisio me enseñaba a caer, mi madre hacía lo contrario. Pegaba un grito general y decía que nadie la levante a no ser que se abra la cabeza, y yo, hombre, gracias mamá. O sea, a no ser que se abra la cabeza, que nadie vaya, ¿no? Entonces yo me tropezaba y todos querían como ir, pero se quedaban quietos. Y yo, toma, que nadie me ha visto, ¿no? Porque yo a mí me daba vergüenza. Me decían, Mili, ¿qué haces en el suelo? Y yo, buscando hormiguitas, ¿no? Cualquier cosa antes de reconocer que me había tropezado. Entonces, miraba un sitio, miraba otro, buscaba un pequeño mueble y era capaz de poner primero el bracito, luego el otro y ponerme de pie por mí misma. Tardaba una barbaridad, pero me ponía sola por mi propio pie. Y eso es uno de los mayores legados que me ha dejado mi familia, el hecho de decirme, oye, que por mucho que hayas nacido con una discapacidad, con parálisis cerebral, tienes que aprender a manejarte en esta vida y no siempre vamos a sacarte las castañas del fuego, vas a tener que poder tú. Y fijaros qué bonito, porque una de mis hermanas medianas, Rocío, yo le decía, no quiero ir al parque porque me caigo y los niños se ríen de mí y me da mucha vergüenza. Y de repente un día me dice, no te preocupes, Miri, que si tú te caes yo me tiro encima. Yo no sabía qué quería decir eso, pero efectivamente un día me caigo y mi hermana lo que hace es coger carrerilla y tirarse en plancha sobre mí, que me entró tal ataque de risa que claro, ya los niños no sabían si es que era un juego familiar, si estábamos las dos fatal de la cabeza, si nos habíamos tropezado o qué. Y acabábamos riéndonos. Entonces, qué bonito, porque desde muy chiquitita aprendí, porque la vida sí me lo enseñó, que no solo hay que colocar el cuerpo para caerse y levantarse, sino también la mente y el corazón. Y que cuando además compartes una caída, deja de ser algo vergonzoso cuando la compartes con alguien que quieres y se puede convertir en un juego, en algo que se queda como un recuerdo para toda la vida. Y todas esas herramientas me iban a ayudar muchísimo a enfrentar las siguientes etapas que yo no sabía cuáles iban a ser, pero cuando te vas haciendo más mayor, yo todavía, cuando ya empecé a ir al cole, no llevaba el descapotable, el Fórmula 1, ¿vale? Yo llevaba una bota de hierro, como la de Forrest Gump, ¿vale? Y entonces al principio los niños no decían nada, pero poquito a poco esas risitas se fueron convirtiendo en pataditas detrás de la silla, las pataditas se fueron convirtiendo en insultos, los insultos se fueron convirtiendo en que de repente un compañero de mi clase me cortó el pelo a lo chico, me desigualó, o sea, me lo tuvieron que cortar como un chico, otro me cortó el babi del cole, luego había otros niños que me rodeaban, más mayores que yo, que se escondían de los profes y utilizaban el recreo para rodearme y pasarme de unos a otros como si fuera una patata caliente porque todavía no tenía equilibrio suficiente como para que si me empujaban no caerme. De hecho no lo tengo ahora, o sea que imaginaros, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas pasando eso año tras año, te vas convirtiendo sin querer en una persona pasiva, incapaz de sonreír, incapaz de mirar a los ojos de la gente. Todo lo que te enseña tu familia se te va olvidando por el camino. Yo me levantaba cada día queriendo volver del colegio y todavía no había salido de la cama. Y claro, solo había un momento de todos esos días que yo pasaba porque además ya no levantaba la mano para dar mi opinión porque no sabía si lo que iba a decir iba a ser motivo de burla. Me pasaba los recreos sola, me ponía a cantar en el recreo y una vez me cayó, o sea, como en las comedias, pues me cayeron trozos de fruta, pero solo había un momento en el que a mí se me olvidaba todo.
Yo llegaba del cole enfadada, pero me encerraba en mi habitación, preparaba a todos los peluches que yo tenía, los ponía ahí y sentía que eran el público. Y que me pedían otra, y yo ya os canto otra, peluches, ¿no? Entonces me ponía a las Spice Girls, me ponía de todo, me ponía Britney Spears, todo lo que había, ¿no? Yo me preparaba mis coreografías, mis looks y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando tú solo eres feliz dentro de las 4 paredes de una habitación y te haces una realidad paralela? Que cuando sales de esas 4 paredes de la habitación, si no ha cambiado nada, todo sigue igual. Solo hubo un momento que pensé que en el cole las cosas iban a dar la vuelta de verdad. Porque de pronto, cuando yo tenía 10 años, a un profesor nos dice, oye, vamos a hacer una especie de concurso de talentos. Entonces, el que sepa hacer magia hará un truco. El que sepa bailar, bailará. Y el que sepa cantar, digo, esta es la mía, porque las canciones que yo me he ensayado con mis peluches, que además son un público fantástico, los recomiendo, porque no se quejan nunca. O sea, si tú les cantas 7 veces la misma canción, no se quejan. Los vecinos ya es otro tema, ¿vale? Pero ellos no se quejaban nunca. Y digo, si esta vez me sale bien, a mí la canción, a lo mejor me puedo ganar amigos. Ese día me lo preparo yo, pero vamos, como si fuera la mayor actuación del mundo. Tenía 10 años, llego al gimnasio del colegio y me tocaba. Y yo estaba nerviosa, me siento en la silla, empiezo a sonar el instrumental y cuando voy a dar la primera frase, un compañero desenchufa de golpe la minicadena, entonces todos se empiezan a reír muchísimo y yo, Miri, ¿cuál es tu pasión? Cantar. Pues pide de nuevo que te pongan la canción. Por favor, ¿podéis volver a poner el instrumental? Cuando voy a empezar a cantar de nuevo, otro compañero sube y baja el volumen de la minicadena sin parar. Y otra vez, la risa, pero vamos, y yo ahí, Miri, ¿cuál es tu pasión? ¿Cantar? Pídelo de nuevo. Normalmente el refrán dice que a la tercera va la vencida. En mi caso no pudo ser porque estaba ya la risa tan floja en el lugar, en el gimnasio, que fue el único día de mi vida que yo me fui a mi casa sin haber siquiera empezado la canción. Pero fijaros, ese día cambió mi vida. Porque yo me metí en la habitación y a mí no me apetecía cantar ni poner a los peluches ni nada, pero tenía un espejo y me dio por mirarme al espejo y estaba pues con la cara hinchada, de haber llorado un montón, enfadada con el mundo. Y de pronto me vienen a la cabeza 2 preguntas, no sé cómo, y además os podéis preguntar, ¿cómo es posible que una niña de 10 años, bueno, pues os digo que cuando una tiene que sobrevivir mucho, al final debe ser que se le ilumina la cabeza antes porque hay que madurar o por necesidad o lo que sea, ¿no? Entonces me vienen a la cabeza 2 preguntas cuando yo estoy ahí frente al espejo. La primera, Miri, ¿tú te aceptas? Y la respuesta fue no. Miri, ¿tú sonríes? Y la respuesta fue otro no, como una catedral de grande. Y entonces ahí se me encendió la bombilla y dije, Miri, si tú no te aceptas, si tú no sonríes, ¿cómo pretendes que 30 compañeros tuyos hagan lo que tú no estás haciendo por ti? Fijaros, cuando echamos la culpa a otra persona de aquello que nos está pasando, no nos damos cuenta de que en este mismo gesto solo hay un dedo que está señalando al otro. Pero hay otros 3 que nos señalan a nosotros mismos y a veces no los vemos porque no son cómodos de ver. Y dije, mira, esto lo vas a tener toda tu vida porque es una cosa cerebral y tienes 2 opciones, porque fijaros, siempre hay 2 opciones. La primera, seguir siendo una persona pasiva, preguntándote el por qué yo no puedo caminar como los demás, por qué no puedo llevar una vida normal, por qué cuando hacen listas en mi clase siempre salgo como la más fea de la clase, por qué. O por el contrario, aceptar algo que no voy a poder cambiar y decidir ser feliz. Porque mirad, habréis escuchado un mogollón de definiciones de lo que es la felicidad. Y para mí es tan sencillo como tomar la decisión diaria de ser feliz. Yo me levanto por la mañana y digo, vale, ¿dónde voy a poner mi foco de atención? ¿En aquello que no tengo?
en aquello que quiero pero no sé cómo hacer y en aquello que me falta y que tiene el vecino? ¿O en aquello que sí que tengo, que sí que puedo dar y que sí puedo hacer y dar a los demás, ¿no? Entonces decidí que iba a ser feliz, a aceptarme con mi situación. Y por eso, cuando tú tomas esa decisión, automáticamente también cambia el planteamiento. Me di cuenta de que el por qué no me estaba sirviendo de nada. Pero sin embargo, cuando nos preguntamos ¿para qué soy así?, la vida adquiere otro sentido. Y yo con 10 años, yo decía, ¿tendrá un para qué? Pero no tenía ni idea. Yo solo dije, a partir de ahora, cada vez que un compañero se meta conmigo, en vez de llorar, que es lo que les tengo acostumbrados, voy a devolverles una sonrisa, aunque me cueste mogollón. Y ya está. Y el para qué ya llegará, pero quiero ser feliz. Os podéis imaginar las primeras sonrisas, que fueron sonrisas así y llantos por dentro. Pero de pronto, en esa misma época, mi querido traumatólogo decide que hay que operarme para estirarme la pierna derecha. Me meto en quirófano y cuando ya me voy a poner de pie, me doy cuenta de que el punto de equilibrio con el que había aprendido a caminar no lo tenía. Y entonces ya no podía ir a ningún sitio con mi bota ortopédica, porque antes saltaba la comba, corría a mi manera como un patillo, pero corría. Y de repente me doy cuenta que a raíz de esa operación pierdo la movilidad y el punto de equilibrio que había conseguido, y por eso empecé a necesitar un apoyo constante. Pero fijaros, como os dije, siempre hay dos maneras. Siempre hay dos formas de tomarse la vida. Podéis pensar, jo, qué mal, que después de que su familia se esforzara tanto para que caminara, de repente una operación sale mal y vuelve para atrás. O podéis pensar como pensé yo en mi mentalidad de niña. He cambiado mi forma de ser, empiezo a sonreír y encima necesito ayuda hasta para ir al recreo. ¿Qué es lo que pasó? Que las primeras niñas en mi clase me dijeron, Miri, ¿te ayudamos a salir? ¿Te ayudamos a ir al aseo? Sí, y a día de hoy esas niñas todavía son mis amigas. Con lo cual yo no pensaba en la falta de movilidad, sino que por fin ese brazo amigo lo iba a tener por primera vez. Entonces, cuando tú decides aceptarte, ya tenía amigas que para mí era la bomba. Pero es que también, cuando cambias ese planteamiento, empiezas a tener sueños, metas, aspiraciones y ganas de luchar por las cosas realmente fuera de las 4 paredes de tu habitación, ¿no? Entonces, estaba yo un día con 11 años o así, con mi hermana Charo, siempre con mi hermana Charo, es que siempre ha sido como la madre de la Pantoja, que en paz descanse, ¿sabes? Siempre acompañando. Y de repente veo en donde yo vivía campeonato de natación para niños. Y yo, Charo, tengo que ir, porque a mí me encantaba la natación. De hecho, por mi rehabilitación, yo fui un año antes que todos los niños a nadar. O sea, el resto de niños entraban con 3 años y yo entré con 2. No me preguntéis si era por mi rehabilitación o porque el profe de natación estaba muy bueno y mis hermanas querían aprovechar. Pues es verdad, se llamaba Sebastián y se ponían a babear con él, ¿no? Pero iba desde los 2 años, entonces yo digo, yo quiero nadar. Y de pronto entro allí, súper bien, ¿no? Me mira la recepcionista, me dice, hola, bonita. Porque cuando tienes discapacidad te hablan como si tuvieras 2 años en todo momento, ¿no? ¿Te quieres apuntar? Y yo, sí, pero no te vas a ahogar. Y yo, no, no te preocupes, que no me ahogo. ¿Estás segura? Y yo, sí. Llega el día de la carrera y veis a niños tirándose desde los polletes. Yo eso no, porque eso ya para mí era un deporte de riesgo, no quería yo perder el diente antes de empezar a nadar. Pues todos se metían ahí en el pollete, ¿no? Para impulsarse. De pronto hay una madre que se atreve a decirle a mi hermana, yo no quiero que tu hermana se meta en el agua con mi hijo, no vaya a ser que le pegue algo y mi hermana, le voy a pegar yo a usted otra cosa, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y digo, Charo, yo he venido aquí a nadar, no me montes pollos, que a mí ya esto me da igual, ¿no? Total, que de repente dicen, preparados en la línea, se hace el silencio, todos los demás tirándose desde arriba, yo desde abajo me impulso. ¿Preparados? Y empiezo a nadar, solo con los brazos, no movía las piernas, empiezo a nadar, no sacaba la cabeza del agua y cuando toco con las 2 manos, había quedado la última, no sé qué os esperabais,
esto no es milagro, milagro, pues no. Lógicamente, pues si los niños movían todas las extremidades y yo solo dos, pues quedé la última. Y entonces vienen y te miran como, muy bien, bonita, muchas gracias por participar, ¿no? Y te dan la medallita. Pero mi hermana, que me conoce bien, me dice, ¿tú cómo te has sentido? Y yo, pues yo me he sentido muy bien. A mí me gusta esto del deporte porque además ya empezaba yo a entrar en una edad en la que quieres empezar a gustar un poquito a los chicos. Y digo, esto del deporte tiene que ser un filón. Pero si yo quiero competir y ganar, tengo que buscar otra manera de hacerlo. Porque si compito contra niños que mueven perfectamente las piernas, siempre voy a quedar la última. Con lo cual, Charo, vamos a buscar una federación de deporte para personas con discapacidad. Dimos con ella. Y cuando entro yo allí por primera vez, lo que me encuentro es magnífico. Gente derrapando con el andador por el borde de la piscina. Otro robándole la pierna ortopédica al compañero y yo, hombre, cabrones, por Dios, devolverle la izquierda. De repente uno que decía, no somos cojos, somos cojonudos. Digo, esto es magnífico, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entorno yo aprendí que no solo es bonito aceptarse, sino que encima ya cuando eres capaz de ponerle humor a aquello que te ocurre, ya eso es genial. Y os podría decir, bueno, yo entré al equipo porque yo era una tía con mogollón de fuerza de voluntad. Mentira. A mí lo que me pasó, y por lo que acabé entrando al equipo, fue porque de repente entra un señor, bueno, un chico, sin piernas, pero con una sonrisa magnífica. Yo me enamoro en ese momento. Digo, Charo, yo quiero venir. Yo me tengo que ligar a este señor. O sea, yo me lo tengo que ligar. Para que os hagáis una idea del pavo que yo tenía, ¿vale? Yo iba a entrenar con la raya del ojo pintada, que me decía mi hermana, ¿tú no te das cuenta de que eso es contraproducente? Porque tú entras divina, pero sales como un mapache. Y yo, bueno, no pasa nada porque la entrada triunfal a cámara lenta, de por sí, o sea, no me hace falta ni que me ralenticen ya yo sola, ¿no? La tengo. Y me dice el entrenador, solo te vas a quedar si haces un buen tiempo en el campeonato de España que hay a la vuelta de la esquina. Digo, pues vamos para allá. Y se repite la misma historia. Esta vez estaba en una competición ya con niñas y con niños que tampoco movían las piernas, dándonos así unos a otros. Y de pronto yo esperando para salir. ¿Preparados? ¡Pi! Y empiezo a nadar solo con los brazos, por toda la gente que se rinde antes de tiempo. Por toda la gente que lo intenta de una manera y en vez de buscar otra forma para llegar a la meta, se rinde. Toco con las dos manos, saco la cabeza. Miriam Fernández, campeona de España en las dos pruebas, 2 oros que me llevé, y a partir de ahí entro en la selección española, incluso de natación. Pero no os cuento esto por las medallas, yo os cuento esto porque digo, mira, si después de esta, que me he quedado sin pulmones, Pablo no me pide el teléfono, yo ya no sé qué más voy a hacer. O sea, en realidad yo le debo esa carrera. Ah, por cierto, luego os cuento qué pasó con Pablo, ¿vale? Si queréis en el turno de preguntas, ¿vale? Bien. Bueno, pues total. ¿Y qué aprendí también? Imaginaros qué habría pasado si yo ese primer día en el que competí contra niños que movían las piernas, me hubiera ido a mi casa cabizbaja pensando que no servía para nadar. Pues me habría perdido muchas cosas. Todas esas competiciones que hacíamos, que nos íbamos en furgoneta a recorrer el mundo, mi ligue con Pablo, o sea, me hubiera perdido tantas cosas. Entonces, ¿qué os diría yo, no? Que a veces para conseguir algo, cada uno tenemos nuestro camino y hay algunos que van de A a B, otros de B a C, pero hay algunos que tienen que ir de A a D y ser creativos en ese camino. Por lo tanto, no os rindáis antes de tiempo y si no os sale algo a la primera, buscad cómo hacerlo, pero hacerlo. Ya tenía muchas cosas que me hacían súper feliz. Tenía amigos, me habían cambiado de cole, me había convertido en la subdelegada de clase, tenía un chico que me encantaba, hacía deporte, pero todavía me faltaba algo increíble que me quedaba por descubrir. Y a los 14 años llegó, porque un día normal, estoy yo en mi casa, miro el reloj, era demasiado temprano para el ruido y el trasiego que había, y le digo a mi madre así como medio dormida, mamá, ¿qué está pasando?
Digo, bueno, pues que se están llevando a tu padre porque le ha dado un infarto cerebral. Tenéis que hacer una idea de que, claro, mis padres a mí me adoptan cuando yo era muy bebé, pero ellos ya tenían 50 años y a todos sus hijos criados. Entonces, la edad de mis padres siempre hubiera sido como prácticamente de mis abuelos, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues necesitáis algo. Nada, quédate aquí, hoy no vas al cole, aquí está todo el papeleo de tu padre por si necesitamos algo. Menos mal que a mi hermana Belén, que es enfermera, y a mi madre les dio por volver a casa para descansar, comer y luego volvían al hospital. Porque cuando ya estábamos por el postre, recibimos una llamada. Lo coge mi hermana Belén, decía, no entiendo nada. Rocío, mi hermana mediana, si eres tú y estás borracha, no es el día. Te voy a colgar, porque no sé si es que me estás gastando una broma, pero como podrás comprender, papá está como está. Y justo cuando va a colgar, gracias a Dios, a mi hermana Rocío se le entiende la palabra ayuda. Dice Belén, creo que Rocío ha pedido ayuda. Vamos a su casa. Corren a casa y cuando abren la puerta, mi hermana, la enfermera, le dice a mi madre, mamá, no la toques, porque le ha dado un infarto cerebral a mi padre por la mañana y a mi hermana por la noche, el mismo día, por la tarde, ¿no? Entonces, ya estaba uno en una planta del hospital y me decían, tu padre se salva, pero tu hermana con 30 años se muere. Despídete de ella. Y yo decía, ¿cómo puede ser que mi hermana, que hace una semana me había estado ayudando a aprobar un examen de historia, ahora le esté pasando esto? Y fijaros, ya sería el segundo hermano Fernández que iba a fallecer porque justo antes de que me adoptaran a mí, justo falleció un hermano mío con 20 años, Fernández, en un accidente de tráfico. Entonces, claro, no entendíamos nada, de repente uno en una planta, otro en otra. ¿Y qué ocurrió? Bueno, mi padre se salvó, fenomenal, y mi hermana tampoco hizo caso a los médicos y también sobrevivió aquella noche. Y de repente un día me voy al hospital, primero visito a uno, luego a la otra, y cuando me quedo a solas con mi hermana, que no podía casi hablar, se le había quedado la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil porque se le había taponado el riego cerebral. Y entonces ella, cuando ya nos quedamos solas, me dice, Miri, yo cuando me pasó lo que me pasó, hablando como ella podía, los médicos decían que yo me iba a morir y yo me tendría que haber muerto porque yo tenía casa, coche, novio, trabajo y amigos, y en un segundo he perdido la casa porque ya no puedo vivir sola, he perdido el coche porque ya no puedo conducir, he perdido al novio porque se fue. Y además los médicos me han dicho que no voy a poder caminar, que no voy a poder llevar una vida normal, que si acá... Y yo le decía, Rocío, ¿a ti no te suena de algo? A mí se me encendió la bombilla, ¿eh? ¿A ti no te suena de algo eso que te han dicho a ti los médicos? ¿Yo he podido? Sí. ¿Tú vas a poder? Sí. Yo soy una Fernández, como si no hubiera Fernández en España, también os lo digo. ¿Tú eres otra Fernández? Sí. Entonces de repente veías a mi hermana que se secaba las lágrimas, nos agarrábamos juntas con nuestro ritmo y ella respiraba orgullosa de soy una Fernández, ¿no? Y entonces, cuando ya se la llevan a casa, descubro que soy la única de mis hermanos que va a poder ayudar a mi hermana de otra forma. Porque todos podían ayudarla a moverse, a vestirse, a hacer cosas más físicas. Pero yo era la única que podía poner todo lo que me había ocurrido hasta ese momento al servicio de mi hermana. Cuando te das cuenta de que esto sirve para cambiar a tu hermana un llanto por una sonrisa, te das cuenta de que ya no supone ninguna barrera. Que es más, no lo cambiaría por nada y que además la vida ha sido muy generosa porque prontito me dio un para qué gigante. ¿Para qué soy así? Bueno, pues para empezar, para hacerle la vida más feliz a mi hermana. Entonces, pues poquito a poco yo pude ayudarla a tomarse la discapacidad con humor, a saber lo que se siente cuando sales y te caes delante de la gente. Y fijaros, porque un día le digo, Rocío, vamos a salir. No porque todo el pueblo me conoce. Y yo le dije, si tú te caes,
yo me tiro encima. Ahora, eso sí, no te me caigas en una cuesta abajo que no tengo frenos en el andador y la liamos. Pero fijaros cómo es la vida, que me dio la oportunidad de darle exactamente lo mismo a mi hermana. Y ahí es cuando te das cuenta de que la mayor parálisis cerebral del mundo que existe no es la que yo tengo, es el miedo. Y el miedo muchas veces nos afecta a todos en muchas etapas de nuestra vida. Pero lo que nosotros pensamos que hoy es un defecto, cuando lo miras de una manera creativa, bonita, con cariño y aceptándote y poniéndole humor, se puede transformar en tu mayor herramienta. Y claro, yo decía, si esto ha servido para que mi hermana cambie un llanto por una sonrisa, que de hecho, os tengo que decir que somos un show, la familia Fernández, porque mi madre ahora mismo tiene 85 años, va con su motito. Mi hermana Charo tiene fibromialgia. Mi hermana Rocío va con la hemiparesia. Yo con el andador. Y entonces vamos por el campo. Mi hermano Nino mira para atrás y dice, es que más que una familia parecemos una fundación. Pero es que es así. Es que es así, total. Pero nos lo tomamos con mucho humor. Bueno, pues eso. Dije, si esto ha servido para cambiarle la vida a mi hermana, tiene que servir para más cosas. Y ojo, porque a los 14, 15 años... descubre una maravilla que a partir de este momento todos vais a querer un andador. No tengo andadores para repartir, pero os lo prometo. Y os digo una cosa, me conformo con que solo uno de vosotros, de los que estáis hoy aquí, a partir de ahora, cada vez que veáis un andador, os acordéis de mí. Pero no porque yo lo lleve, sino por lo que os voy a contar a continuación. Estamos un día de botellón, mis amigos, ¿vale? O sea, siempre lo tengo que decir, no bebáis mucho, tal, siempre por protocolo. Y llevábamos, eso sí, vaso de plástico, ¿no? Del tubo de toda la vida. Estábamos ahí con todo, tal, no sé qué, viene la poli, todos mis amigos salen corriendo y yo, cabrones, me habían dejado con todos alrededor, ¿vale? O sea, no, es que fue así, literal. Y yo con el cubata en la mano, yo decía, Miri, el que no corre vuela, o sea, tienes que hacer algo. Y ojo, luego os lo enseñaré, este no lo lleva, pero todos los andadores que yo había tenido hasta el momento tienen en una de las patas un enganche negro que sirve para colocar la muleta, que yo la verdad no lo entiendo muy bien porque si vas con andador no puedes ir con la muleta a la vez, pero sí que hay para colocar la muleta, ¿vale? Entonces yo en ese momento con el cubata en la mano y el poli viniendo, yo decía, Miri, si no hay cubata no hay pecado. Me doy cuenta de que en el andador, donde metían la muleta, a mí me cabía el vaso de cubata, pero perfecto al límite, to the limit, ¿no? Entonces lo meto ahí, me dicen, ¿tú qué haces bebiendo? Y yo, no, porque tomo mucha medicación. Mentira, ¿sabes? Me libré de la multa, pero total. Entonces ya cuando voy a mis amigos, Miri, perdona, que es que hemos salido corriendo y no nos hemos dado cuenta de que... Digo, mira, que sí, muy bien, pero he sido yo la única que se ha llevado el cubatita a la discoteca. Otra ventaja de caminar como yo es que nunca, o sea, y esto lo siento porque es que es así, o sea, es que estoy en un entorno como este y me trae a mis mejores años, ¿no? De discotequeo. Pues siempre era yo la que llevaba la botella en el bolso escondida, porque nadie, o sea, quiero decir, nadie te registra porque nadie piensa que tú te lo puedes pasar bien, ¿me entiendes? Y eso es así. Y entonces, ojo, que descubro que el andador llevaba portacubatas y me servía para colgar el bolso. Perfecto. Pero es que hay más. Porque ya de camino a la discoteca veo un Puertas a lo lejos a kilómetros. O sea, había una cola que no os podéis ni imaginar. Y de repente escucho, por favor, abran paso que viene una persona minusválida, porque antes se utilizaban más esos términos. Y veo que la cola se empieza a abrir, como el efecto Moisés. Digo, esto es maravilloso. O sea, a mí el andador me abre las colas, pero que da gusto. Y llego allí, dicen, pero solo puedes entrar tú. No, es que me pierdo. ¿Cuántos sois? 10, pues venga, todos para adentro. Os lo prometo. Entonces digo, o sea, andador sirve para ser más feliz y hacer más feliz a mi hermana, portacubatas, para colgar el bolso, para saltarme las colas, pero que hay más. O sea, hay más. Porque cuando tú entras en la discoteca, de pronto te empiezas a hacer hueco, empieza a sonar una canción que te gusta, el cuerpo ya va solo y encuentras un sitio donde estar con el andador tan tranquilamente. Y te dicen, no, pero el ropero estaba al principio. Y yo, bueno, no pasa nada, dame, cariño.
Entonces digo, no pasa nada, el euro me lo ahorro, ¿no? Y lo pongo aquí. Entonces lo pongo aquí. Y de repente a mis amigos se le encienden los ojos. Miri, ¿puedo poner yo también el abrigo? Sí. Y otro abrigo. ¿Puedo poner yo también el abrigo? Sí. Yo decía, a este paso, el euro que os ahorráis lo invertís en invitarme a un cubatita, ¿eh? ¡Qué maravilla! Porque es que tenía de todo. O sea, yo digo, el andador es mi mayor compañero de fiestas que flipas, ¿no? Pero aquí viene ya el uso que ahí me vais a decir, vale, ahora ya entiendo de verdad por qué me ibais a decir que yo iba a querer un andador. Porque tú estás así, en ese momento donde ya has encontrado tu hueco, ya tienes el abrigo colocado y empiezas a bailarlo. De repente ves a lo lejos un chico que dices, bueno, me puede gustar. ¿Qué hacemos? Un poco te atusas el pelo y le dices sí con una sonrisa, no, tal. El chico se va acercando y siempre me pasaba lo mismo. Lo primero, mirada de arriba abajo. ¿Y tú por qué llevas eso? Había algunos que me decían, es un carrito de bebé. Y yo, sí, he perdido al niño, yo debo encontrarlo. Bueno, una serie de cosas, ¿no? ¿Y tú por qué llevas eso? Digo, porque esto es un andador y lo necesito para caminar. Y en ese momento, es que además era matemático, me encantaba, era la prueba del algodón. Porque, aunque la reacción de la mirada de arriba abajo siempre era la misma, aquí ya se dividían los dos tipos de chicos. Tipo de chico A, el que se le empezaba a cambiar la cara de color, ¿vale? Empezaba a decir, bueno, bonita, que te mejores pronto. Y entonces yo decía, o sea, hace 2 minutos querías ligar conmigo lo más grande y ahora te vas a por otra, ¿no? ¿Qué hacía yo en ese momento en el que el chico se empezaba a dar la vuelta para ir a otro sitio? Dar las gracias. Porque no iba a invertir más del tiempo de baile de rigor, porque me decían, no me lo creo que lo necesitas. Y yo, bueno, pues sácame a bailar y lo compruebas, ¿me entiendes? Entonces, no necesitaba más del tiempo del baile de rigor para que ese chico se fuera. Y entonces, yo ya estaba dando las gracias porque no iba a perder mi tiempo en conocer a alguien que no iba a aceptar mi defecto, porque para mí no es un defecto, es simplemente una circunstancia más evidente, pero no el más importante. Porque luego estaba ese otro tipo de chicos que le decías, es un andador y lo necesito para caminar. Y te decían, no pasa nada. Entonces, cuando te dicen no pasa nada, pues ese chico ya descubre que yo vivo sola desde los 18 años, tengo mi carnet de conducir, tengo mi propia empresa, hago teatro, he escrito libros, obras de teatro. Incluso he dirigido obras de teatro porque me decían, ¿tú para qué te metes actriz si no te van a dar papeles con este perfil que tienes con el andador? Y yo pensé, pues si no me los dan ya me los genero yo, ¿no? Y entonces aprendí a dirigir teatro y un montón de cosas. Entonces, ¿qué os quería decir con esto? Que el andador me sirve en un momento de filtro antichicos superficiales. O sea, lo que vosotros os dais cuenta en 6 meses, yo lo apaño en una milésima de segundo, ¿me entiendes? Y eso en el arte del ligoteo me ahorra mogollón de tiempo. ¿Vale? O sea, eso es así. Por eso ahora vais a querer andadores, porque para ligar os digo de verdad que funciona. Fijaros, cuántos usos del andador y los que quedan, porque hay un montón. Por ejemplo, pongo la maleta encima para el aeropuerto o lo que sea. Fijaros lo que os decía, me conformo con que solo uno de vosotros hoy, cada vez que mire el andador, se acuerde de mí. Pero no porque yo lo lleve, sino porque cada vez que lo mire, piense que siempre hay 2 tipos de personas. Las primeras, las que solo ven el problema, la limitación, el engorro, o la segunda, que son los que buscan el portacubatas en secreto en un andador. Es decir, que cada realidad, si se mira con cariño y con creatividad, se puede dar la vuelta a que ninguno de vosotros se había imaginado que me servía de portacubatas en la discoteca. Claro, porque es mirar la realidad, nuestra propia realidad, cada uno con la suya, de una manera creativa y divertida. Por lo tanto, creo que todos nosotros siempre tenemos 2 maneras de enfrentar la vida y siempre podemos decidir. Y al final, lo que nos pase, hay veces que no lo vamos a poder cambiar, pero la manera de mirarlo, de verdad que sí. Y ahora ya voy a terminar con la última parte que fue justo, bueno, a los 18 años habéis visto
que ganó Tú sí que vales, ¿vale? Que estaba Rosalía en esa edición, ¿vale? Que gané a Rosalía, o sea, imaginaros, ¿vale? O sea, ¿qué os puedo decir? Pero Rosalía no es lo máximo. Lo máximo fue que gané a los Camelo.semos, que os tenéis que acordar porque tenían una canción que se llama Jonathan, que no te metas pa' lo hondo. Les gané a ellos, o sea, eso sí que fue la leche, ¿vale? O sea, Rosalía, pues bueno, pero ya los Camelo tal. Entonces dicen, Miriam, ¿habéis visto la cara? Que abrí la boca muchísimo, ¿vale? O sea, no me lo creía. ¿Y sabéis qué hice ese día? Dar las gracias a todos y cada uno de los niños que cuando cantaba se metían conmigo. Porque ellos me enseñaron que pasara lo que pasara, yo no iba a dejar mi pasión por nadie y que nunca más me iba a volver a bajar de un escenario sin haber terminado la canción. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida diaria un escenario que conquistar. Y es muy bonito porque cuando lo intentamos, la vida nos da alegrías, como en mi caso fue Tú sí que vales, que gracias a ello pude empezar a vivir del arte. De hecho, dejé la natación para empezar a dedicarme al arte y hoy en día pues vivo de ello y soy súper feliz. Entonces, ese mismo año que yo gano Tú sí que vales, justo a finales de año me dicen, sal de clase porque tu padre está chungui. Voy a verle al hospital y a mí mis hermanos me habían engañado porque yo pensaba que le pasaba lo de siempre y de pronto me lo encuentro que no puede respirar prácticamente. Y fijaros, cuando tienes 18 años y ves a tu padre en ese estado, dices, ostras, ostras, que a lo mejor es la última vez que veo a mi padre. Y claro, siendo adoptada con unos padres mayores, mi mayor miedo siempre había sido, me van a faltar muy pronto, no van a estar en mi boda, yo no me podía dormir si no les escuchaba respirar o levantarse a por un vaso de agua, que se lo pedía solo para que se levantasen. Y en ese momento que yo me encuentro con mi padre en esa situación, le agarro muy fuerte y le digo 3 cosas que si nos las dijéramos más a menudo el mundo sería muchísimo más bonito, que son muy simples de decir, que mejorarían todo, pero que a veces nos cuestan demasiado, que es gracias, perdón, porque yo discutía mogollón con él porque no me dejaba llegar a la hora que yo quería, y lo siento, o sea, es perdón, gracias y te quiero. Esas 3 cosas que dices, ostras, deberíamos decirlas más. Mi padre no me podía responder porque ya tenía, o sea, estaba conectado a oxígeno por un problema que le dio respiratorio, pero me agarró la mano muy fuerte, como diciendo, yo siento lo mismo, ¿no? Gracias, lo siento, te quiero, papá. Y él me hizo así, con la cabeza. Y yo me fui ese día del hospital queriendo volver al día siguiente. No fue posible porque mi padre falleció ese día a las 3 de la madrugada. ¿Pero por qué os cuento esto? No para estar tristes, ni mucho menos, al contrario, porque eso fue la mayor y más bonita de las enseñanzas que yo me llevé en mi vida. Lo primero, a no creerme que el telediario me diga que soy poco afortunada o que la vida va muy mal. Porque desde muy chiquitita descubrí que el hecho de tener un amigo, de abrir la puerta y de que la persona que amamos nos esté esperando, el hecho de tener un compañero de trabajo que nos hace la vida más fácil, ya es una suerte. Todos y cada uno de nosotros somos súper afortunados. Lo que pasa es que hay veces que lo que nos hace afortunados es tan cotidiano que no le hacemos caso. Pero si nosotros realmente hoy nos paráramos a pensar en la cantidad de motivos que tenemos para levantarnos cada día con fuerza, con alegría y con ganas, nos daríamos cuenta de que de verdad la actitud en la vida es dejar que tu sonrisa cambie el mundo y nunca dejar que el mundo cambie tu sonrisa. Gracias a mi padre, hoy no me voy un solo día a la cama sin decirle a mi madre que la quiero, porque yo ya no me voy pensando qué va a pasar cuando ella falte, sino qué voy a hacer hoy para que ella sea más feliz. Y me ayudó también a tomarme las relaciones personales de otra manera, a ser mucho más abierta con mis sentimientos, a valorar las cosas muchísimo más. Y
a pensar que ese mañana ya es un regalo, ¿no? Así que de verdad os invito a que cuando salgáis de aquí y os levantéis mañana, digáis, la vida es una decisión que yo tomo, tengo millones de cosas por las que sonreír cada día y aunque esto no vaya bien, hay otras 1000 cosas que sí que puedo dar a los demás y al final lo que nos vamos a llevar es el amor que hayamos dado y el que hayamos recibido. Muchísimas gracias. Como veis, me quedaban 2 palabras para terminar la canción que te voy a echar de menos y a partir de ese momento se da la vuelta, yo espástica, que espástica es esto, ¿vale? Que se me ponen las piernas tiesas. Mis amigos de broma dicen, ya se han palmado Mir y tal, no sé. Siempre me pasa, ¿no? Y si alguien quiere saberlo, porque si le da curiosidad, me fui con el equipo de Luis Fonsi porque era el único que podía ir a mi ritmo, despacito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, pues si queréis hacer preguntas, aquí me tenéis. Que siempre la primera cuesta un poquito, romper el hielo, tal, yo lo sé, pero seguro que a alguien le apetece. Creo yo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sentirse en paz, haciendo lo que te gusta, rodeado de la gente que te importa. Ese es el éxito para mí. Venga, más preguntas, hombre, que no muerdo, que lo habéis visto. ¿Qué pasó con Pablo? Bueno, pues vamos a ver, yo os conté que yo dejo la natación para dedicarme a lo que yo quería, que era la música. Y en ese momento, digo, me voy del equipo. Y Pablo sabía que me tenía loca, pero loca. Me decía, hey, nena, tal. Y yo, o sea, yo me declaré a él por SMS en agosto. Le dije, es que no puedo más porque estoy súper enamorada de ti. Él no me hacía ni caso. Y en ese momento que yo me voy, me dice, ¿nos podemos tomar un café? Y digo, ya no, porque ya tengo novio. O sea, al final me eché novio cuando él ya reaccionó, me quiso hacer caso. Pero eso no es lo mejor. Porque gracias a que no tuve nada con Pablo, pude conocer a Ignacio, mi marido. Como podéis ver, ven aquí, cariño, hombre, que se te vea, ya que es guapo, lo luzco un poquito. Mira, pues me casé con él hace 3 años, estoy súper enamorada. Me está matando ahora mismo, ¿vale? Pero no pasa nada, mi amor, yo te quiero mucho. Entonces, a veces la vida no es como, porque seguro que os habéis esperado decir, no, Pablo era el amor de... Ya te pues, cariño. Pablo era el amor de juventud, seguro que todo salió bien. Mentira, no, acabé conociendo al hombre de mi vida mucho más tarde, en una boda. Además, siempre dicen, de una boda sale otra, ¿no? Yo a esa boda que yo le conozco fui con novio, que lógicamente, pues claro, yo iba con novio. Entonces él se fija en mí y él se acerca, pero yo tenía novio, entonces yo no le hacía ni caso y tengo una fotografía en la que sale mi exnovio en medio, mi marido a un lado y yo al otro, con una corbata en la cabeza. Y no nos volvimos a ver hasta 2 años después, que yo ya no tenía novio. Él me vio y me dijo, ¿ya no tienes novio? Y yo no. Nos tomamos un café y hasta hoy. Además, justo antes de la pandemia. Y además se puso tan nervioso, lo siento que esto lo cuente, cariño. No, sí. Se puso, él de repente me vio tal, no sé qué, y se puso muy nervioso. Y entonces empezó, es que es así, cariño, empezó a sudar la gota gorda y a tartamudear. Y me dio tanta ternura que le dije, pídeme lo que quieras que te voy a decir que sí. Entonces, me pidió un café, le dije que sí. Me pidió salir, le dije que sí. Me pidió matrimonio, le dije que sí. He sido muy fácil, ¿eh? He sido muy fácil. Pero sí, así que nada, más feliz que un regalí. Bueno, a ver, esto lo estamos pensando poquito a poco, ¿eh? Despacito, ¿eh? Eso, ¿eh? Así que, venga, ¿más preguntas? ¿Alguna más? ¿Sí? ¿No? Bueno, es que eso fue fantástico. O sea, eso es de una serie que se llama Vergüenza, con Javier Gutiérrez, que el capítulo fue una maravilla,
porque no sé si habéis visto esa serie o la habéis seguido, pero el tío era un metepatas total y absoluto. Entonces estábamos en una boda y yo estaba ahí, ¡viva la novia!, tal, no sé qué. Y de repente me decía, te saco fotos, y yo así, ¿no? Y entonces me decía, venga, que te saco a bailar. Y ya cuando yo me ponía de pie, veía que necesitaba ayuda para caminar. Bueno, y yo, venga, que te ayudo. Y yo, que no, que puedo sola, de verdad. Venga, no, que te ayudo. Que no, que puedo sola. Y entonces ya ahí le estoy diciendo, puedo sola. Y cuando estoy bajando por las escaleras, se me cae la muleta, tenía que hacer que se me caían las 2 muletas. Y el tío no me ayudaba, claro, porque me decía, tú ya me has dicho que puedes sola, con lo cual me da igual que te estés cayendo. Venga tú, que puedes. Y al final me caía por las escaleras y el tío decía, pues ¿cómo la voy a ayudar si tal? Bueno, para que veáis las escaleras de mármol, la anécdota que yo os quiero contar es que yo me tiré por esas escaleras realmente. Yo no llevaba protecciones, las protecciones que me dieron eran de especialistas, pero a mí me quedaban enormes. Entonces me dijeron, tienes que caerte por las escaleras. Y digo, mira, si normalmente dais papeles a personas sin discapacidad que hacen de personajes con discapacidad, o sea, manda narices que me deis un papel que me tengo que caer por unas escaleras teniendo una discapacidad real que me pueda abrir la cabeza. Pero al final, ¿qué hice sin que nadie se enterara? Ir al espacio varios días antes y aprender, como tenía brazo por la natación, aprender a caerme apoyando todo el peso en los brazos, como podéis ver ahí. Y entonces repetimos la caída como 20.500 veces y no me partí la crisma, por eso estoy aquí. Así que sí, yo por ser actriz y por el mundo del arte lo que haga falta, hasta esas escaleras de mármol. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Gracias.